Era otra mañana fresca en Crescent Pines, un vecindario suburbano que se enorgullecía de ser tranquilo y bien cuidado. Hileras de casas se alineaban en las calles, cada una casi idéntica con sus cercas blancas y césped recién cortado. Era el tipo de lugar donde todos parecían conocerse al menos superficialmente y donde cualquier desviación de la norma se notaba y se discutía durante los cafés matutinos. Henry Walters estaba sentado en su porche bebiendo su café negro observando la calle con una vigilancia practicada. Su propiedad, un pequeño bloque de apartamentos, estaba a la vuelta de la esquina, pero podía verlo bien desde los escalones de entrada. No era la vista más bonita. La pintura se había descascarado de los bordes del edificio y algunas de las ventanas estaban rotas, pero cumplía su propósito, le hacía ganar dinero. Henry se enorgullecía de ese hecho, incluso si sus inquilinos no eran exactamente el tipo de personas que hubiera elegido como vecinos. Un inquilino en particular había estado en su mente últimamente: Jordan Harris. Jordan había vivido en uno de los apartamentos de Henry durante casi 5 años. Era un hombre tranquilo. Siempre pagaba el alquiler a tiempo y rara vez causaba problemas. Pero había algo en el que siempre había molestado a Henry. No era nada que Jordan supiera. Jordan era educado y bien educado, sino más bien quien era Jordan le asintió a Henry, aunque nunca lo admitiría directamente. Se escondía detrás de excusas quejándose de la condición de la unidad o de cómo no se mantenía sus estándares. En verdad, la incomodidad de Henry provenía de algo mucho más profundo y arraigado, la creencia de que los negros no pertenecían a su vecindario, pero por supuesto nunca lo diría en voz alta. En cambio, Henry se apoyó en razones plausibles. Había estado haciendo quejas de Petty durante los últimos 6 meses tratando de expulsar a Jordan sin hacer obvio que había comenzado con problemas como dejar la basura fuera demasiado tiempo o ser demasiado ruidoso tarde en la noche. Aunque Jordan no tenía un auto y vivía solo, Jordan siempre había aceptado estas acusaciones. Con calma compostura nunca levantó la voz o se puso a la defensiva. Eso solo irritó más a Henry. Esperaba una pelea, pero Jordan era demasiado reservado para eso. Ahora Henry estaba decidido a terminar lo que había comenzado. Había redactado un aviso de desalojo anoche. Su justificación: renovaciones. Era una razón vaga, pero vaga era segura. Era suficiente para cubrir sus huellas y evitar cualquier acusación de discriminación. Sus manos estaban firmes mientras escribía la carta, pero una pequeña parte de él sintió una punzada de inquietud. Se la quitó de encima. Después de todo, era de su propiedad. Tenía derecho a hacer lo que fuera mejor para ella y para él. Cuando el sol empezó a salir más alto en el cielo, Henry dobló la carta en un sobre y se la metió bajo el brazo. Caminó rápidamente por la calle hacia el apartamento de Jordan, las suelas gastadas de sus zapatos raspando el pavimento. Su mente estaba concentrada ensayando lo que diría si Jordan intentaba resistirse dentro de su modesto apartamento. Jordan Harris estaba comenzando su día como de costumbre. El zumbido de la radio llenaba el pequeño espacio mientras se movía por su cocina preparando una cafetera de café que había aprendido a disfrutar de las mañanas tranquilas antes de que el mundo exterior cobrara vida. Un breve momento de paz antes de irse a su turno en la tienda de comestibles local. Le gustaba la simplicidad de su rutina, lo conectaba a tierra. Jordan era un hombre alto de unos 40 años con hombros anchos, que hablaba de años de trabajo físico. Su piel oscura desgastada por el tiempo y el trabajo contrastaba con las paredes pálidas del apartamento que llamaba hogar. Había vivido en este vecindario el tiempo suficiente para saber cómo funcionaban las cosas, lo que se decía y, más importante, lo que no se decía. No era ingenuo acerca de la sutil incomodidad que sentía de algunos de los residentes, incluyendo su casero Henry. Aún así trataba de no dejar que eso lo molestara. A Jordan no le importaba ser el único inquilino negro en el edificio. Se mantenía apartado, nunca buscaba problemas, lidió con cosas peores en sus días de juventud, habiendo crecido en una parte más dura de la ciudad donde la hostilidad abierta era algo a lo que te enfrentabas de frente. Aquí era diferente. La raza y ese no era explícita, pero estaba presente, persistiendo en las miradas de reojo o el repentino silencio que caería cuando entraba en ciertos lugares. Mientras Jordan se sentaba con su café, el sonido de pasos afuera le llamó la atención. Miró por la ventana y vio a Henry acercándose. Su rostro tenía una expresión rígida. Jordan suspiró en voz baja. Ya sabía de qué se trataba esta visita. No era la primera vez que Henry aparecía sin avisar, generalmente con alguna queja u otra. Dejó su taza, se levantó y fue a la puerta justo cuando Henry llamó a la puerta para abrirla. Jordan lo saludó con un asentimiento cortés. De luto por el señor Walters, dijo con un tono mesurado. ¿Qué puedo hacer por usted? Henry no le devolvió el saludo. En cambio, extendió el sobre evitando los ojos de Jordan. Tienes 30 días, dijo secamente. El lugar necesita renovaciones. Te necesitaré fuera a fin de mes.
Jordan miró el sobre por un momento sin alcanzarlo de inmediato. Su rostro permaneció tranquilo, aunque por dentro sintió una frustración familiar creciendo. Sabía de qué se trataba esto. Renovaciones. Esa era una excusa débil, pero no estaba sorprendido. Había visto venir esto, pero eso no lo hizo más fácil. Aún así, Jordan no le dio a Henry la satisfacción de una reacción. Tomó el sobre y asintió. Otra vez veo, bien haré lo que pueda, dijo su voz firme, pero no estoy seguro de poder encontrar un nuevo lugar tan rápido. La boca de Henry se apretó. Ese no es mi problema, dijo bruscamente. Tienes 30 días, haz que funcione. Sin esperar una respuesta, Henry se dio la vuelta y se alejó con la espalda rígida mientras bajaba apresuradamente las escaleras y regresaba a la calle. Jordan lo vio irse con el sobre todavía en la mano, sintiendo una familiar sensación de cansancio apoderarse del Jordan. Sabía que tendría que hacer algunas llamadas, tal vez ver si su hijo David podía ayudar. David siempre había sido su roca, y aunque a Jordan no le gustaba pedir favores, esta situación podría no dejarle otra opción. Jordan se quedó en la puerta por un largo momento. Después de que Henry desapareciera por la calle, miró la notificación de desalojo en su mano. El sobre blanco nítido se sentía más pesado de lo que debería. No estaba sorprendido, pero eso no hizo que doliera menos. Años de alquilar este lugar, pagar sus deudas y mantenerse solo no habían sido suficientes para evitar que Henry encontrara alguna excusa para deshacerse del suspiró, y cerró la puerta y volvió a su pequeña cocina. Jordan se sentó a la mesa que tenía en el sobre sin abrir frente a él mientras sorbía su café que ahora se había enfriado. Sus ojos vagaron por el apartamento, los muebles gastados, las pocas fotos familiares que colgaban en la pared y el pequeño televisor en la esquina. No era gran cosa, pero era su hogar. Jordan nunca había sido de los que causaban revuelo. Sabía que el mundo en el que vivía conocía el tipo de obstáculos que enfrentaban los hombres como él, y aprendió hace mucho tiempo que luchar no siempre valía la pena. Había crecido escuchando historias de su propio padre, que había visto cosas aún peores en su época y había experimentado su parte justa de discriminación de primera mano de una manera a la que Jordan estaba acostumbrado. Por eso no dejó que el comportamiento de Henry lo sorprendiera. Pero la idea de hacer las maletas y empezar de nuevo, encontrar otro lugar para vivir a su edad, le pesaba. El mercado no era exactamente acogedor para alguien como él, especialmente con propietarios como Henry acechando en cada esquina. Jordan sabía que lo estaban expulsando, pero tratar de demostrarlo sería una batalla completamente diferente y ya no estaba seguro de tener la lucha en él. Tomó el Jordan, negó con la cabeza. Había mantenido este apartamento en mejores condiciones que Henry, arreglando pequeñas cosas aquí y allá con su propio dinero porque sabía que Henry no se molestaría en enviar a nadie. Pero ahora, de repente, las renovaciones eran una prioridad. Una pequeña sonrisa amarga tocó los labios de Jordan. No se dejó engañar. Esto no se trataba de renovaciones. Se trataba de algo más profundo, algo que Henry no admitiría en voz alta. Jordan lo había sentido en las pequeñas y sutiles formas en que Henry lo trataba, desde el desdén apenas disimulado en su tono durante sus conversaciones hasta el escrutinio innecesario, sobre cosas menores como la recolección de basura o las quejas por ruido. Dejó la carta y se frotó una sobre su cara. Necesitaba pensar en qué hacer a continuación. Jordan tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes para cubrir los gastos de mudanza en los primeros meses de alquiler en un nuevo lugar, especialmente con el costo de vida en constante aumento. Podía meter mano de su fondo de jubilación, pero se suponía que eso sería para más adelante, no ahora, y no podía darse el lujo de trabajar más horas en la tienda de comestibles. Sus rodillas ya le estaban dando problemas después de largos turnos y la idea de trabajar más no era exactamente atractiva. El leve zumbido de su teléfono en la encimera de la cocina lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio que su hijo se llamaba David. Jordan dudó un momento antes de responder. «Hola, hijo», dijo tratando de sonar optimista a pesar de la pesadez que se instalaba en su pecho. «Hola, papá». La voz de David llegó a través de la línea, cálida y familiar. Solo quería saber cómo iba todo. Jordan hizo una pausa. No estaba seguro de cómo responder al principio. David siempre se daba cuenta rápidamente cuando algo estaba mal, y Jordan no quería descargar sus problemas en su hijo. David ya tenía suficiente en su plato como estaba con su ocupada carrera y las exigencias de su vida personal, pero Jordan también sabía que su hijo no lo dejaría pasar si intentaba restarle importancia a la situación. «Todo está bien», comenzó Jordan, pero las palabras se sintieron falsas incluso mientras las decía. Suspiró. «En realidad, no. No está bien. Henry acaba de dejar una orden de desalojo». Hubo silencio en el otro extremo por un momento y Jordan casi podía escuchar a David procesando la información. Cuando su hijo finalmente habló de nuevo, había un filo en su voz que no había estado allí antes. «¿Por qué te está echando? ¿Con qué fundamentos afirma que necesita hacer algunas renovaciones?»
Dijo Jordan con un suspiro inclinándose hacia atrás en su silla. Dice, tengo 30 días para dejar las renovaciones. La voz de David se agudizó. Eso es un montón de basura. Y lo sabes. Jordan asintió aunque David no podía verlo. Lo sé, hijo, lo sé, pero ¿qué se supone que debo hacer? No tengo el dinero para mudarme ahora mismo, y no necesito estar causando problemas, solo necesito averiguar mi próximo paso. Tu próximo paso, David repitió, su tono cada vez más decidido. Tu próximo paso es dejarme manejar esto. Jordan frunció el ceño sabiendo ya hacia dónde se dirigía la conversación. David, no necesito que te involucres, ya encontraré una solución. Siempre lo hago. Pero David no estaba dispuesto. No, papá. Has estado pensando en cosas durante demasiado tiempo y estoy cansado de esto. Esto no está bien y no deberías tener que lidiar con esto. Déjame hablar con él. Jordan negó con la cabeza. David, no quiero causar más tensión. Ya sabes cómo puede ser la gente como Henry. Ya ha tomado una decisión y que yo le devuelva el impulso no va a cambiar nada. Hubo una pausa y cuando David volvió a hablar, su voz era tranquila, pero resuelta. No te escuchará, pero me escuchará a mí. Jordan sabía lo que eso significaba. David no era solo su hijo, era abogado y uno muy bueno. Había pasado años luchando por gente como Jordan, gente que era apartada por la sociedad por el color de su piel o su estatus socioeconómico. David siempre había sido un apasionado de la justicia, y Jordan estaba orgulloso del hombre en el que se había convertido su hijo, pero al mismo tiempo no quería ponerle esta carga. No lo sé, David. Jordan dijo en voz baja, no quiero que te involucres en este lío. No es un lío. David respondió con firmeza, es una injusticia, y no me quedaré de brazos cruzados, y dejaré que pase. Estaré allí mañana, y hablaremos con Henry juntos. Jordan suspiró sabiendo que no tenía sentido discutir. Cuando David se propuso algo, no había forma de detenerlo. Está bien, hijo. Pero tómatelo con calma con él. Está bien. David se rió suavemente. No te preocupes, papá, sé cómo manejar a gente como él. Te veré. Mañana, cuando Jordan colgó el teléfono, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y aprensión. Confiaba en David para manejar la situación, pero también sabía que esta confrontación con Henry iba a sacar a la superficie muchas tensiones enterradas, y una vez que esas tensiones salieran a la luz no había forma de saber cómo terminarían las cosas. Por ahora, todo lo que Jordan podía hacer era esperar el día siguiente. Llegó con una sensación de anticipación colgando en el aire. Jordan apenas había dormido. El peso de la orden de desalojo y la inminente visita de su hijo lo agobiaban. Había pasado la mañana intentando mantenerse ocupado limpiando el apartamento, preparando el desayuno y haciendo recados, pero su mente seguía volviendo a la conversación con David. No podía quitarse la sensación de que las cosas iban a empeorar al mediodía. Jordan estaba de vuelta en su apartamento, sentado en el sofá y mirando el reloj. Sabía que David llegaría pronto y, aunque confiaba en el juicio de su hijo, una parte de él deseaba que pudieran evitar esta confrontación por completo. Jordan siempre había preferido mantener la cabeza baja y lidiar con las cosas en silencio, pero David era diferente. David tenía fuego en él, un impulso para luchar por lo que era correcto, y Jordan admiraba eso. Aún así, sabía cómo reaccionaban los hombres como Henry Walters cuando se sentían acorralados, y eso lo preocupaba. Un golpe en la puerta sacó a Jordan de sus pensamientos. Se levantó sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión y se acercó a abrirla como se esperaba. David estaba del otro lado luciendo como un profesional. Vestido con un traje elegante y con su maletín en la mano, David exudaba el tipo de confianza que Jordan esperaba de él. A lo largo de los años su hijo siempre había sido una fuerza a tener en cuenta incluso desde una edad temprana. Hey papá, dijo David con una pequeña sonrisa, mientras entraba. ¿Estás aguantando? Vale. Jordan se encogió de hombros tratando de restar importancia a su ansiedad. Estoy bien, solo trato de entender todo esto. David dejó su maletín y le dio a su padre una mirada tranquilizadora. Solucionaremos esto. Lo prometo. Jordan asintió aunque todavía se sentía incómodo. ¿Seguro quieres involucrarte en esto? No quiero que provoques problemas, y no es necesario. David levantó una ceja. Es necesario. Lo que está haciendo Henry está mal, y necesita rendir cuentas. Espera que simplemente te rindas y te vayas sin luchar, pero eso no va a pasar. No esta vez. Jordan suspiró sabiendo que su hijo tenía razón, pero aún deseando que hubiera una manera más fácil de manejar la situación. Está bien, confiaré en ti en esto. Buen David, dijo su tono firme, pero entendiendo ahora dónde está Henry. Normalmente está en casa a esta hora, respondió Jordan mirando por la ventana hacia la casa del propietario. Calle abajo. Estoy seguro de que estará allí. David asintió y agarró su maletín. Vamos a hablar con él. Los dos hombres caminaron en silencio por la calle hacia la casa de Henry Walters. La tensión entre ellos era palpable. Jordan mantuvo sus manos en sus bolsillos, su mirada fija en el suelo mientras David caminaba con un propósito, sus ojos enfocados en el taller mientras se acercaban a la
Modesta casa de Henry, el estómago de Jordan se revolvió de nervios. Había vivido bajo el techo de Henry durante años, pero ahora se sentía como si estuvieran entrando en territorio enemigo. David llamó a la puerta principal, sus nudillos envolviéndose contra la madera con una precisión tranquila. Esperaron unos momentos antes de que la puerta se abriera con un crujido revelando. El rostro de Henry, su expresión se oscureció de inmediato cuando vio a Jordan parado allí con otro hombre, especialmente un hombre que parecía hablar en serio. Jordan, Henry dijo, su voz plana y poco acogedora. ¿De qué se trata esto? Este es mi hijo David. Jordan dijo, su voz firme pero cautelosa. Está aquí para hablar contigo sobre el aviso de desalojo. Los ojos de Henry se dirigieron a David evaluándolo. No funcionó. Tardó mucho en darse cuenta de que David no era un visitante cualquiera. Había una agudeza en la mirada de David que lo inquietaba. Un poder silencioso que Henry podía sentir desde el momento en que lo vio. Pero Henry no estaba dispuesto a dar marcha atrás sin luchar. No veo por qué necesitabas meter a tu hijo en esto, dijo Henry con un tono cargado de irritación. He tomado mi decisión. El lugar necesita renovaciones y lo necesito fuera a finales de mes. David dio un paso adelante, su postura tranquila pero autoritaria con el debido respeto. Señor Walters, ambos sabemos que no se trata de renovaciones. Henry apretó la mandíbula. Disculpe. David no se inmutó. Soy abogado, señor Walters, y he visto este tipo de situación antes. Mi padre ha sido un inquilino confiable durante años, pagando su alquiler a tiempo y cuidando este apartamento mejor que la mayoría. Así que, ¿por qué el señor Walters? Necesidad repentina de renovaciones. Henry se burló tratando de mantener el control de la conversación. Es mi propiedad. Tengo derecho a hacer lo que quiera con ella. David asintió lentamente como si considerara las palabras de Henry. Tienes razón, es su propiedad, pero lo que estás haciendo aquí, desalojar a mi padre con falsas pretensiones, es ilegal, y si necesitamos llevar esto a la corte, lo haremos. La cara de Henry se sonrojó de ira, sus puños se apretaron a sus costados. Ahora espera un minuto. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, David, respondió su voz tranquila y mesurada. Simplemente estoy exponiendo los hechos. Puedes permitir que mi padre se quede en su casa o podemos emprender acciones legales. Estoy seguro de que preferirías no arrastrar esto por los tribunales. Los ojos de Henry se entrecerraron. ¿Crees que puedes venir aquí y decirme cómo manejar mi negocio? David no vaciló. No te estoy diciendo cómo manejar tu negocio, te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, y si continúas por este camino te encontrarás en una situación legal muy difícil. Por un momento Henry no dijo nada. Miró a David. Su mente corría. Esto no era lo que esperaba. Había asumido que Jordan se iría en silencio como tantos otros antes que él. Pero ahora, con David involucrado, las cosas se estaban volviendo más complicadas de lo que había anticipado. Henry abrió la boca para responder, pero David lo interrumpió antes de que pudiera hablar. No quieres este tipo de problemas, señor Walters, dijo David. Su tono se suavizó un poco. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto. Deja que mi padre se quede y todos podremos avanzar sin más conflictos. El rostro de Henry se retorció con una mezcla de frustración e inquietud. Podía sentir la presión aumentando, el peso de la decisión que se cernía sobre él. Nunca había sido de los que se echaban atrás fácilmente, pero la forma en que David hablaba, tranquilo, racional e inflexible, le hizo darse cuenta de que esta situación no iba a terminar a su favor. Sí, presionaba demasiado. Después de lo que pareció una eternidad, Henry finalmente habló, su voz firme. Bien, puede quedarse por ahora. David asintió, su expresión neutral. Eso es todo. Preguntamos sin decir otra palabra. Henry se giró y cerró la puerta detrás de él, dejando a Jordan y David de pie en el porche. La tensión que había llenado el aire parecía disiparse un poco, aunque Jordan todavía podía sentir el peso persistente del encuentro mientras caminaban de vuelta al apartamento de Jordan. Jordan miró a su hijo. No tenías que hacer eso, sabes que podría haberlo manejado. David sonrió suavemente. Lo sé, papá, pero a veces ayuda a tener a alguien de tu lado. Jordan asintió, sintiendo una sensación de gratitud invadirlo. Estaba orgulloso del hombre en el que su hijo se había convertido a alguien que luchó por la justicia y defendió lo que era correcto, y por primera vez en mucho tiempo Jordan sintió que tal vez las cosas estarían bien, pero en el fondo sabía que este no era el final. Henry Walters no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas tan fácilmente, y Jordan podía sentir que esta batalla aún no había terminado. La tensión después de la confrontación permaneció como una nube de tormenta sobre el apartamento de Jordan. Aunque David había logrado mantener a Jordan en su casa, ambos hombres sabían que Henry Walters no lo dejaría pasar tan fácilmente. Jordan trató de seguir con su rutina habitual, pero el alivio que sintió brevemente después del acuerdo renuente de Henry comenzó a
desvanecerse reemplazado por una creciente sensación de inquietud. Más tarde esa noche, Jordan se sentó en el sofá mirando la televisión. Aunque no prestaba atención a las noticias que pasaban por la pantalla, sus pensamientos volvieron a la conversación con Henry. Todavía podía ver la cara del propietario retorcida por la frustración, y aunque Henry había accedido a dejarlo quedarse, Jordan había visto la mirada en sus ojos. Esto no había terminado ni por asomo. Justo cuando Jordan estaba a punto de dar por terminada la noche, su teléfono vibró en la mesa de café. Miró hacia abajo, frunciendo el ceño, cuando vio el nombre de David iluminar la pantalla. Era inusual que su hijo volviera a llamar tan pronto después de su reunión anterior. «Oye, David», Jordan respondió, inclinándose hacia atrás en el sofá. «¿Todo bien?» Al otro lado, la voz de David era tranquila pero seria. «He estado pensando en lo de...» Hoy. Jordan suspiró frotándose la cara con una mano. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. «David, lo manejamos. Dejémoslo así». «No estoy tan seguro», respondió David con su tono pensativo. «He estado investigando un poco. Henry Walters tiene un historial. Papá, esta no es la primera vez que intenta algo así». El estómago de Jordan se hundió. «¿Qué quieres decir?» «Saqué algunos registros», continuó David. Su voz era firme pero con un dejo de ira. «Henry ha tenido múltiples quejas presentadas en su contra a lo largo de los años: discriminación, prácticas de desalojo injustas, acoso. Mucha gente que vivía en sus propiedades terminó yéndose en silencio, pero encontré un par de casos en los que los inquilinos se defendieron». La mano de Jordan se apretó alrededor del teléfono. «Y lo que sucedió en un caso: un inquilino ganó un acuerdo de la corte. Henry tuvo que pagar, pero logró mantenerlo en silencio. En otro caso, el inquilino retiró la demanda antes de que llegara a alguna parte. Supongo que Henry hizo algún tipo de trato con ellos para evitar un juicio público». Jordan se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información que tenía. Sospechaba que el comportamiento de Henry no era un incidente aislado, pero escucharlo confirmado solo hizo que la situación se sintiera más pesada. «Así que, ¿qué estás diciendo, David?» «Estoy diciendo que esto podría empeorar», David respondió con voz firme. «Henry no va a dejar pasar esto, especialmente ahora que sabe que no vamos a dar marcha atrás. Probablemente ya esté pensando en otra forma de ir a por ti. Tenemos que estar preparados». Suspiró profundamente, sintiendo el peso de todo presionándolo. Apreciaba la preocupación de su hijo y la forma en que David siempre estaba listo para entrar en acción. Pero Jordan nunca había querido ser el que causara problemas. Solo quería vivir su vida en paz. Ahora parecía que la paz era lo único que no podría tener. «Así que, ¿qué hacemos?», preguntó Jordan con voz tranquila. David se detuvo al otro lado como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Creo que deberíamos ser proactivos. Si Henry intenta algo más, lo llevaremos directamente a la corte, sin acuerdos ni compromisos. Si quiere pelea, se la daremos. Ya he hablado con algunos colegas que se especializan en leyes de propietarios e inquilinos y están dispuestos a ayudar». Jordan sintió una punzada de culpa a pensar en arrastrar a su hijo a una batalla legal. David tenía su propia vida, su propia carrera, y lo último que Jordan quería era ser una carga, pero en el fondo sabía que David tenía razón. Henry no iba a dar marcha atrás y ellos tampoco podían. «De acuerdo», dijo Jordan finalmente. «Si intenta algo más, lo llevaremos a los tribunales». «Me alegro de que estés a bordo, papá», dijo David con una nota de alivio en su voz. «No vamos a dejar que te presionen más». Después de que colgaron, Jordan se sentó en silencio durante un largo rato. Su mente corría llena de recuerdos de todas las veces que había soportado en silencio situaciones similares: desaires, sutiles comentarios despectivos y el prejuicio silencioso que la gente como Henry Walters llevaba consigo. Había pasado años tratando de ignorarlo para quitarle importancia como otra parte de la vida, pero ahora por primera vez Jordan se preguntó si tal vez se había equivocado al permanecer en silencio todos estos años. Tal vez David tenía razón, tal vez era hora de contraatacar. La semana siguiente pasó sin ninguna palabra más de Henry Walters. Los días se difuminaron en una extraña calma, pero Jordan permaneció nervioso esperando que cayera el otro zapato. Trató de mantenerse ocupado trabajando sus turnos en la tienda de comestibles, manteniendo su apartamento ordenado, pero había una tensión en el aire que no podía quitarse de encima. Una tarde, mientras Jordan, cuando regresó a casa del trabajo, notó algo inusual. Una camioneta blanca estaba estacionada frente al edificio de apartamentos y dos hombres llevaban herramientas y equipo dentro del estómago de Jordan Quist y Bastians. Esa fue la excusa que Henry había usado para justificar el desalojo. Pero ahora, al ver a estos hombres ingresando al edificio con sus herramientas, Jordan se preguntó si esto era parte de un plan más grande. Se acercó con cautela, tratando de no llamar demasiado la atención mientras se dirigía hacia su apartamento. Justo cuando llegó a la puerta, uno de los hombres se detuvo y lo miró. «¿Vives aquí?», preguntó el hombre. Su tono era casual pero curioso. «¿Jad?»,
Jordan respondió manteniendo su voz neutral. ¿Qué está pasando? El hombre se encogió de hombros. El propietario nos envió y dijo que había algunas reparaciones que debían hacerse. Comenzaremos con el piso de arriba. Unidades, pero iremos avanzando a través del edificio. A Jordan se le tensó el estómago. ¿Qué tipo de reparaciones? En su mayoría plomería y electricidad, dijo el hombre mientras se secaba el sudor de la frente. El propietario dijo que el lugar necesitaba ser puesto al día con el código. Podría llevar algunas semanas dependiendo de lo que encontremos. Jordan asintió lentamente con la cabeza acelerada. Sabía cuál era el siguiente movimiento de Henry. Si no podía sacar a Jordan con un aviso de desalojo, iba a hacer la vida lo más difícil posible creando un entorno en el que quedarse no fuera sostenible. Había visto esta táctica antes. Había oído hablar de ella de amigos y vecinos a lo largo de los años. Los propietarios afirmaban que las reparaciones necesarias alteraban la vida de los inquilinos y esperaban que se fueran por frustración. Jordan agradeció al trabajador y entró en su apartamento. Su mente todavía zumbaba. Este era el comienzo de la siguiente jugada de Henry y lo sabía. El ruido constante, los trabajadores entrando y saliendo, la interrupción de su vida diaria. Todo era parte de un esfuerzo calculado para agotarlo. Inmediatamente llamó a David cuando su hijo lo recogió. Jordan le explicó la situación. Su voz estaba tensa por la frustración. Ahora traerá contratistas. David preguntó. Su voz se alzó con incredulidad, pero Jordan dijo caminando de un lado a otro de su sala de estar. Dicen que es para plomería y electricidad. Pero tú y yo sabemos de qué se trata. El silencio de David en el otro extremo fue pesado. Jordan casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de su hijo mientras formulaba un plan. No vamos a dejar que esto pase, dijo David. Finalmente su tono firme está tratando de hacerte la vida miserable, así que te irás por tu cuenta, pero no le daremos esa satisfacción. Déjame hacer algunas llamadas. Haré que alguien venga a inspeccionar el lugar y vea si estas supuestas reparaciones son realmente necesarias. Jordan sintió una sensación de alivio. Aunque estaba mezclada con frustración, odiaba la idea de alargar esto de convertir su casa en un campo de batalla, pero al mismo tiempo sabía que si no se defendían, Henry ganaría. Gracias, hijo, dijo Jordan en voz baja. Estamos en disturbia de papá, respondió David. Me encargaré, tú solo espera. Mientras pasaban los días, las renovaciones continuaban. El ruido era constante. Las interrupciones se hacían más frecuentes. Jordan alguna vez fue pacífico. La casa se había convertido en una zona de construcción, con extraños entrando y saliendo del edificio a todas horas. Sabía lo que estaba haciendo Henry. Lo presionaba. Ponía a prueba su paciencia con la esperanza de que eventualmente Jordan se cansara y se fuera. Pero Jordan no iba a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas y las llamadas renovaciones no cesaban. El sonido constante de los martillos golpeando, los taladros eléctricos, los gemidos y los pasos pesados se convirtieron en parte de la vida diaria de Jordan. Su apartamento, que alguna vez fue pacífico, ahora se sentía como una zona de guerra. Cada día era una nueva interrupción. El agua se cortaba sin previo aviso, golpes fuertes hasta altas horas de la noche. Los trabajadores abrían paso por los pasillos y dejaban polvo y escombros a su paso. Todo era por diseño y Jordan lo sabía. Henry Walters estaba tratando de quebrarlo para obligarlo a irse sin desalojarlo oficialmente, pero Jordan se mantuvo firme. Pasó la mayoría de las noches en su apartamento tratando de ignorar el ruido o llamando a David para darle actualizaciones. El proceso legal había comenzado. David había cumplido su palabra al contratar a un inspector para que viniera y evaluara las llamadas renovaciones. El informe del inspector confirmó lo que ya sabían. La mayor parte del trabajo que se estaba haciendo era innecesario o ser exagerado para incomodar a los inquilinos. Armado con esta información, David había presentado una queja oficial contra Henry por acoso a los inquilinos. El día después de que se presentó la queja, Henry finalmente mostró su mano. Era temprano en la mañana, justo después del amanecer. Jordan acababa de servirse una taza de café cuando escuchó un golpe insistente en la puerta. La abrió para encontrar a Henry de pie en el umbral, su rostro retorcido por la ira, la máscara habitual e indiferencia educada que Henry W. había sido despojado, reemplazado por una furia cruda y palpable. Mañana, Henry, Jordan dijo manteniendo su voz neutral, aunque ya sabía que esta no iba a ser una conversación agradable. Henry no se molestó en decir cortesías. Puso una pila de papeles en la mano de Jordan. Su rostro se sonrojó. ¿Demandarme es de eso de lo que se trata ahora? Escupió en voz baja y peligrosa. Jordan miró los papeles e inmediatamente los reconoció como los documentos legales que David había presentado. Miró de nuevo a Henry, encontrando la mirada furiosa del propietario. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, Jordan dijo con calma. Me has estado presionando y no voy a tolerarlo más. Henry se burló dando un paso más cerca a sus ojos entrecerrados. ¿De verdad crees que vas a ganar esto?
¿Crees que tú y tu hijo abogado pueden simplemente entrar aquí y decirme cómo manejar mi negocio? Jordan no se inmutó, había pasado semanas preparándose para este momento y no estaba dispuesto a dar marcha atrás ahora. No se trata de decirte cómo manejar tu negocio, Henry. Se trata de tratar a las personas con respeto. Has estado tratando de obligarme a ir desde el día que me entregaste ese aviso y no voy a ir a ninguna parte. Los ojos de Henry ardían de ira. ¿Crees que tengo miedo de alguna demanda? He estado en el negocio durante años, he tratado con cosas peores que tú. Confía en mí. Jordan sostuvo la mirada de Henry negándose. Para ser intimidado tal vez lo hayas hecho. Pero también vas a lidiar con esto. Ya hemos presentado la denuncia y si no detienes este acoso lo llevaremos a la corte. Por un momento Henry no dijo nada. Su pecho subía y bajaba con rabia apenas contenida, sus manos peladas en puños a sus costados. Parecía que quería arremeter, gritar, hacer algún tipo de amenaza, pero algo en la actitud tranquila de Jordan lo detuvo. Ya terminé de hablar, Henry murmuró, su voz espesa por la frustración. ¿Quieres pelear esto en la corte? Bien. Pero no pienses ni por un segundo que simplemente voy a darme por vencido. Sin esperar una respuesta, Henry giró sobre sus talones y bajó las escaleras con paso decidido, sus hombros encorvados por la ira. Jordan lo vio irse. La tensión en su propio cuerpo se alivió lentamente. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás del propietario, Jordan respiró profundamente, sintiendo una extraña sensación de alivio invadirlo. La confrontación finalmente había sucedido. Henry había mostrado sus verdaderos colores y ahora estaba a la vista. No había más fingimiento, no más comentarios agresivos, pasivos o amenazas. Era una batalla ahora, simple y llanamente. Pero cuando Jordan se sentó de nuevo con su café, no pudo quitársela persistente sensación de pavor que se instaló en la boca de su estómago. Sabía que este no era el final. Henry no era del tipo que se rinde fácilmente. Y con la demanda colgando sobre su cabeza, Jordan sabía que las cosas probablemente empeorarían antes de mejorar. Más tarde esa noche, David fue a ver a su padre. Los dos hombres se sentaron en la sala de estar con la televisión parpadeando de fondo mientras hablaban sobre los últimos acontecimientos en el caso. David había estado en contacto constante con su equipo legal y el caso avanzaba, aunque lentamente. Henry vino esta mañana, dijo Jordan, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. David levantó la vista de los papeles. Estaba revisando, frunciendo el ceño. ¿Qué quería? Se enteró de la demanda, respondió Jordan tomando un sorbo de su bebida. No estaba muy feliz por eso, como puedes imaginar. David se reclinó en su silla, su expresión se oscureció. Va a contraatacar ahora, papá. Tenemos que estar preparados para lo que sea que intente a continuación. Jordan asintió. Lo sé, pero tenemos la ley en nuestro lado. Está bien. Absolutamente, dijo David con firmeza, pero eso no significa que Henry no intente encontrar otras formas de hacer tu vida miserable. No va a aceptar esto. Tumbado, Jordan suspiró pasándose una mano por la cara. Solo quiero que esto termine. No quería estar en esta pelea, pero ahora parece que no hay salida. David se estiró sobre la mesa colocando una mano tranquilizadora en el hombro de su padre. Superaremos esto, papá. Has lidiado con cosas peores en tu vida y has salido más fuerte de ellas. Este es solo otro obstáculo. Jordan sonrió suavemente, aunque el peso de la situación todavía lo presionaba. Estaba agradecido por el apoyo de su hijo, por la forma en que David había dado un paso adelante para pelear esta batalla en su nombre, pero en el fondo Jordan no podía quitarse la sensación de que esta pelea dejaría cicatrices en él, en David e incluso en Henry. Sé que me respaldas, hijo. Jordan dijo en voz baja. Solo espero que no nos perdamos en esta pelea. David conoció a su padre. Mira su expresión suavizándose. No lo haremos, te prometo. Que a medida que pasaban los días, la tensión entre Jordan y Henry solo empeoraba. Las renovaciones continuaban volviéndose más invasivas y disruptivas. Cada día Jordan intentaba mantener la cabeza baja y mantenerse fuera del camino de los trabajadores, pero el estrés estaba pasando factura. Estaba cansado, más cansado de lo que había estado en años, y el ruido constante y las interrupciones comenzaban a desgastarlo. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo, Jordan llegó a casa y encontró su apartamento en caos. El agua había sido cortada nuevamente sin previo aviso y el fregadero de la cocina estaba goteando en el piso. Herramientas y escombros cubrían el pasillo fuera de su puerta, y el sonido de los martillazos resonaba a través de las paredes. Jordan se paró en medio del desorden. Su corazón latía con frustración. Sabía que esto era parte del plan de Henry para hacer que el apartamento fuera inhabitable, para empujarlo al punto de ruptura, pero por mucho que Jordan quisiera seguir luchando, podía sentir que estaba llegando a su límite. Agarró su teléfono y llamó a David, su voz tensa por la frustración. David, no sé cuánto más puedo soportar. La voz de David en el otro extremo estaba tranquilo, pero preocupado por lo que pasó. Jordan explicó la situación. Su ira burbujeaba a la superficie mientras hablaba. Está empeorando. Cada día es algo nuevo. No puedo vivir así. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y cuando David habló de nuevo, su voz era firme. Paps, no tienes que vivir así. Presentaremos otra queja. Si Henry sigue así, le golpearemos con todo lo que tenemos. Jordan suspiró, sintiendo el peso de todo presionándolo. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar. Eres fuerte, papá, dijo David en voz baja. Más fuerte de lo que crees. Superaremos esto.
Te lo prometo, Jordan asintió, aunque el cansancio era claro en su voz. Espero que tengas razón, hijo, espero que tengas razón. Pasó otra semana, y la presión de las llamadas renovaciones de Henry se intensificó. La vida alguna vez pacífica de Jordan se había convertido en un ciclo de ruido, polvo e interrupciones interminables, las constantes. Perforaciones, martillazos y cortes de agua aleatorios estaban empezando a pasar factura no solo a su apartamento, sino a su espíritu. Cada vez que Jordan entraba a su edificio podía sentir la sombra de Henry se cernía sobre, como si el señor él estuviera observando y esperando que se derrumbara. Pero Jordan se negaba a hacerlo. Había llegado demasiado lejos para darse por vencido ahora, especialmente con David Faitin a su lado. Pero por mucho que Jordan intentara mantener intacta su resolución, la tensión de todo lo estaba agotando. Sus días en el trabajo se prolongaban, las noches de insomnio lo alcanzaban y la tensión en su pecho parecía hacerse más pesada con cada día que pasaba. Todo llegó a un punto crítico una tarde. Jordan acababa de regresar de un turno agotador en la tienda de comestibles. Su cuerpo le dolía. Su mente estaba nublada por el cansancio. Mientras se acercaba a su edificio de apartamentos, notó a un grupo de trabajadores agrupados alrededor de la entrada. Sus camiones y equipos bloqueaban los escalones de entrada. Podía escucharlos hablando y riendo, aparentemente sin prisa por mover sus vehículos o despejar el camino para los inquilinos que intentaban ir y venir. La frustración de Jordan estalló. Había lidiado con suficiente en las últimas semanas. Suficiente ruido, suficiente interrupción, suficiente de las manipulaciones de Henry. Solo quería irse a casa, sentarse en paz y tratar de salvar lo que quedaba de su noche. Se acercó. Los trabajadores, tratando de mantener su voz tranquila: disculpen, muchachos, ¿podrían mover estos camiones? Necesito entrar. Uno de los hombres, un trabajador corpulento con un cigarrillo colgando de su boca, miró a Jordan perezosamente. Lo siento, hombre, estamos ocupados, tendrás que esperar. Jordan apretó su mandíbula, su paciencia se estaba agotando. Entiendo que estás trabajando, pero estás bloqueando la entrada. Solo necesito entrar a mi departamento. El trabajador se encogió de hombros, claramente desinteresado. No es mi problema, nos moveremos cuando terminemos. La frustración de Jordan se desbordó. Había tratado de ser educado, trató de ser paciente, pero esto era demasiado. No iba a dejar que Henry o sus trabajadores lo trataran como si no perteneciera a su propia casa. No estoy preguntando, Jordan dijo con voz firme. Muevan los camiones. Los ojos de los trabajadores se entrecerraron por un momento. Allí había un silencio tenso entre ellos. Jordan podía sentir el calor subiendo en su pecho. La ira que había mantenido reprimida durante semanas finalmente se abría camino a la superficie. No iba a dar marcha atrás, no esta vez, antes de que la situación pudiera escalar aún más. Una voz familiar gritó detrás de él. ¿Qué está pasando aquí? Jordan se giró para ver a David caminando por la acera. Su expresión era aguda y concentrada. Su hijo claramente había notado la tensión y no estaba dispuesto a dejar que las cosas se salieran de control. El trabajador miró entre Jordan y David. Su bravuconería vaciló ligeramente bajo la mirada firme de David. Después de un momento, hizo un gesto a su equipo. Está bien, movamos los camiones, mientras los trabajadores despejaban la entrada a regañadientes. Jordan sintió una oleada de alivio, aunque la ira todavía hervía a fuego lento debajo de la superficie. Se giró hacia David y le ofreció una pequeña sonrisa cansada. Gracias por intervenir. David asintió. Su expresión se suavizó mientras miraba a su padre. No hay problema. Papá, pensé en pasar y ver cómo iban las cosas. Parece que llegué justo a tiempo. Jordan suspiró, sacudiendo la cabeza mientras entraban. Se está volviendo más difícil. David, no lo sé. Sé cuánto tiempo más puedo seguir con esto, lo sé, dijo David en voz baja. Pero ya casi llegamos. Henry está acorralado ahora, está tratando de hacerte sentir miserable, pero eso solo demuestra que estamos ganando. Está desesperado. Jordan apreciaba la confianza de su hijo, pero el peso de la situación todavía lo presionaba. No parece que estemos ganando. Hijo, cada día parece que estoy perdiendo un poco más de mí mismo. David dejó de caminar y se giró para mirar a su padre. Sus ojos se llenaron de una tranquila determinación. No te estás perdiendo. A ti mismo. Papá, estás defendiendo lo que es correcto y eso no es algo que debería cansarte. Jordan miró a su hijo, sintiéndose también orgulloso mezclado con agotamiento. David siempre había sido el luchador, el que se oponía a la injusticia, mientras que Jordan había pasado su vida tratando de mantener la paz, tratando de evitar problemas. Pero ahora, por primera vez en su vida, Jordan se preguntaba si tal vez su hijo había tenido razón todo el tiempo. Tal vez había algunas batallas que valía la pena pelear incluso cuando el costo era alto. Aprecio todo lo que estás haciendo por mí, David, dijo Jordan en voz baja.
Pero simplemente no quiero que cargues con esta carga. Solo David sonrió suavemente. Nosotros en esto juntos, cachorros. Siempre la mañana siguiente llegó el golpe final. Jordan apenas había estado despierto durante una hora cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Su corazón se hundió. Ya sabía quién era antes de abrirla. Efectivamente, de pie al otro lado estaba Henry Walters. Su rostro enrojecido por la ira, su postura tensa, pero esta vez no estaba solo a su lado. Había un hombre con un traje impecable sosteniendo un portapapeles y una pila de documentos de aspecto oficial. El estómago de Jordan se retorció con una sensación de por la mañana. Boeing Jordan había. Henry, dijo, su voz tensa con una rabia apenas disimulada. Pensó que vendría y se le entregaría en persona. Jordan frunció el ceño mirando al hombre con el portapapeles. ¿Qué es esto?, dijo Henry. Empujar los documentos en las manos de Jordan. Es un aviso de desalojo formal. Ya he tenido suficiente de esta ida y vuelta. Las renovaciones están avanzando y te necesito fuera para el final de la semana. El corazón de Jordan se hundió mientras pasaba las páginas. El aviso era oficial, completo, con una fecha límite para desalojar las instalaciones, citando reparaciones necesarias y mejoras estructurales como razones para el desalojo. No puedes hacer esto, dijo Jordan con la voz temblorosa de frustración. Ya presentamos la queja. El inspector dijo que no hay nada malo con el edificio. Los labios de Henrik se curvaron en una sonrisa petulante. Los hallazgos del inspector ya no importan. Tengo la aprobación de la ciudad para estas renovaciones, así que o te vas por tu cuenta o haré que te saquen a la fuerza. Tu elección. Las manos de Jordan temblaron mientras miraba el aviso. Su mente acelerada. Él sabía que esto iba a pasar, pero verlo en blanco y negro, sabían que Henry tenía el poder de obligarlo a irse. A pesar de todo, fue como un puñetazo en el estómago. Antes de que Jordan pudiera responder, Henry se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro amenazante. Tú y el hijo de tu abogado creen que pueden vencerme. Piénsalo de nuevo. Esta es mi propiedad y haré lo que me plazca con ella. No eres más que un ocupa ante mis ojos y he terminado de jugar limpio. Jordan sintió que se le apretaba el pecho. Su pulso se aceleraba por la ira. Quería arremeter para decir algo que borrara la mirada petulante del rostro de Henry, pero antes de que pudiera hablar, David aparecía en la puerta. Su expresión fría y serena. Es suficiente, Henry. David dijo, su voz tranquila pero cargada de acero. Has cruzado la línea. Henry se giró para mirar a David. Su sonrisa se desvaneció al registrar la seriedad en el tono de David. ¿Crees que puedes intimidarme, muchacho? Esto se acabó. Tu padre se fue de aquí y no hay nada que puedas hacer al respecto. David dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Henry. Te equivocas. Esto no ha terminado. Vamos a llevar esto a los tribunales. Has estado acosando a mi padre durante semanas y ahora estás tratando de obligarlo a irse con falsas pretensiones. La ciudad puede haber aprobado tus llamadas renovaciones, pero ambos sabemos de qué se trata realmente. Y confía en mí, Henry, tú no querías esta pelea por primera vez. Jordan vio un destello de duda cruzar el rostro de Henry. Miró entre David y Jordan. Su fanfarronería vaciló, pero antes de que pudiera responder, David continuó. Has hecho de esto algo personal, Henry, y ahora vas a pagar por ello. Sin esperar una respuesta, David regresó al departamento, arrastrando a Jordan con él y cerrando la puerta en la cara de Henry. Jordan se quedó allí respirando pesadamente, el peso de todo cayendo sobre él. Miró a David. Su corazón se hinchó de gratitud, pero también de miedo. Esta pelea estaba lejos de terminar, y sabía que estaban en la batalla de sus vidas.